Dime algo, Mark. ¿De verdad crees que ayer no nos enfocamos lo suficiente en la búsqueda de Dylan? Ese es el Dr. Phil. Está discutiendo con el padre de un niño desaparecido, que está enojado por cómo se manejó el caso en el programa. No puedo creer lo que dices. Oye, No puedes decir eso cuando dediqué 2 horas de un programa que se transmite en televisión nacional a intentar encontrar a tu hijo. Y tú no moviste un dedo para ayudarnos, porque no hiciste absolutamente nada. Durante 3 meses, Mark Redwine no colaboró en la búsqueda de su hijo Dylan. Estoy aquí porque quiero encontrar a tu hijo. Y sinceramente no me importa si yo no te agrado, o si no te gusta mi programa. La verdad es que lo único que me importa es hallar a ese niño. Así que si tienes información sobre dónde está Dylan, debes decirlo ahora mismo. 24 horas antes, el Dr. Phil había entrevistado a Elaine y a Cory, la madre y el hermano de Dylan, y ellos también parecían seguros de que Mark ocultaba algo. Tú fuiste el último que vio a Dylan, y ahora está desaparecido. Creo que él tiene algo que ver. ¿Cómo te atreves a acusar a alguien cuando no tienes ninguna prueba? Pero lo que Mark jamás se imaginó es que el FBI usaría esa grabación como prueba 10 años después. esta situación me tiene muy mal. ¿Tienes idea de cuántos padres con hijos desaparecidos se han negado a hacer una prueba con el polígrafo? ¿Sabes cuántas personas hicieron lo mismo que tú? Ninguna. Tú eres el único que se negó, Mark. El 26 de febrero de 2013, Elaine y Mark fueron al programa del Dr. Phil. Dylan había desaparecido 3 meses antes, y sus padres no habían vuelto a hablar desde ese momento. La madre de Dylan, Elaine, afirma que nada de lo que dijo su exesposo Mark tiene sentido, y dice que las explicaciones que dio le resultan sospechosas. Mark dijo que el 19 de noviembre salió temprano de su casa y regresó alrededor de las 11 de la mañana. Notó que en el televisor había un programa de Nickelodeon y que la mochila y la caña de pescar de Dylan no estaban. Mark mencionó una caña de pescar, pero a Dylan no le gusta mucho la pesca. Y no mira Nickelodeon, mira en TV. No conoce bien a su hijo como para inventar una mentira convincente. Hace 3 meses que Dylan está desaparecido, pero tengo entendido que su madre y su padre todavía no han hablado. Me gustaría decir una cosa. Personalmente sospecho que Elaine podría tener algo que ver en esto, pero no tengo nada para demostrarlo porque aún no tengo pruebas. Mark siguió acusando a Elaine de ser el cerebro detrás de una gran conspiración para secuestrar a Dylan. Escucha, te voy a hacer una pregunta. ¿Realmente crees que ella y un adolescente armaron un plan para poder secuestrar a Dylan? No sé si sabes que hice una especialización en psicología forense, y la verdad es que estoy intrigado. Porque no logro entender si viniste a este programa a pelear con ella, o porque realmente estás interesado en encontrar a Dylan. Porque la realidad es que desde que llegaste aquí, no has dicho ni una sola palabra sobre tu hijo. El Dr. Phil no era el único que creía que las cosas no cuadraban. Cory, el hermano de Dylan, que estaba a cargo de la búsqueda, comenzó a investigar por su cuenta. Con solo 16 años, Cory creía que podía encontrar a su hermano antes de que fuera tarde. Amo a mi hermanito. Y hubiera hecho lo que sea por él. No íbamos a parar hasta encontrar al desgraciado que le había hecho eso a mi hermano. Todo comenzó en noviembre de 2012. Se acercaba Acción de Gracias y el Tribunal de Familia había indicado que Dylan debía pasar ese día festivo con Mark. Él no quería ir. Mi madre estaba muy enferma de cáncer. Sabíamos que probablemente sería su último día de Acción de Gracias, y Dylan quería pasarlo con ella. Así que llamé a mi abogada, pero ella me dijo que no podía hacer nada. Debíamos respetar la orden judicial. Apenas aterrizó, Dylan empezó a enviarle mensajes a su amigo Ryan. Según esos registros, Mark no dejó que viera a su amigo esa tarde, así que Dylan planeó reunirse con Ryan el día siguiente a las 6:30 de la mañana, un horario bastante inusual. Desde ese momento Dylan dejó en claro que estaba allí porque era una visita obligatoria, pero no quería pasar tiempo con su papá. El día siguiente, Ryan se despertó temprano y esperó a Dylan, pero él nunca llegó. Y nadie vio al niño en todo el día. Más tarde, Mark le envió un mensaje a Elaine para preguntarle si sabía algo de él. La madre estaba muy angustiada y llamó a la policía de inmediato para denunciar que Dylan había desaparecido. Hola, esta es la oficina de la policía. Hola, mi nombre es Elaine Redwine, y mi hijo Dylan Redwine está visitando a su padre en Durango. Hace un rato su papá me mandó un mensaje en el que me dijo que no podía encontrar a Dylan. Mi hijo no llevaba ni 24 horas allí y ya había desaparecido. Al principio no le di importancia, pero cuando mi madre decidió ir a Durango, me preocupé en serio, porque me di cuenta de que la situación era muy grave. Desapareció un niño en Colorado. En Durango, el jefe de bomberos Roy Brilland inició la búsqueda de inmediato.
Esa zona tiene uno de los terrenos más escabrosos de Norteamérica, y yo estaba preocupado porque se suponía que esa noche habría temperaturas bajo cero. Incluso antes de que Elaine y Cory llegaran a Durango, la unidad de búsqueda ya sospechaba de Mark. No sabían nada de él ni de Dylan, pero desde el primer momento sintieron que había algo raro en él. Esa noche estuvimos buscando a Dylan hasta aproximadamente las 12:30 o la 1 de la madrugada. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que Mark nunca nos ayudó y ni siquiera se acercó a hablar conmigo. Apagó todas las luces de su casa como si se hubiese ido a dormir, lo que me pareció bastante inusual. Porque en una situación así, la gente normalmente dejaría todo encendido. Mark se siguió comportando de manera sospechosa durante toda la búsqueda. Por 3 meses, se negó a participar en el operativo, bloqueó a Elaine y Cory en su teléfono, y se rehusó a hablar con la prensa, que iba a su casa todos los días. Y de hecho los vecinos del pueblo organizaron una protesta frente a su casa en busca de respuestas. Cory se está preparando para hacer otra entrevista. Él fue la última persona que vio a mi hermano, y ni siquiera es capaz de ayudarnos ni de darnos la información que necesitamos. Y hasta que podamos enfocarnos completamente en Dylan, tenemos que centrarnos en la última persona que lo vio, pero no nos está ayudando para nada. En ese momento la zona en la que estaban buscando estaba cerrada por el invierno. A medida que la familia perdía la esperanza, su rencor hacia Mark crecía, lo que provocó una gran discusión en el programa del Dr. Phil. A ver, yo siento que Mark oculta algo, y podría estar involucrado en la desaparición. ¿Por qué lo dices? No ha hecho nada desde que Dylan desapareció. ¿A qué te refieres con que no hizo nada? No participó de ninguno de los eventos benéficos y tampoco fue a la vigilia por el cumpleaños de Dylan. Y además, no ha colaborado en la campaña que hicimos para recaudar dinero. ¿Y eso te molesta, no? Claro. Parece que ni siquiera le importa. Se nota mucho. ¿Acaso tienes sentimientos? Parece que no sientes nada. ¿Qué es lo que quieres de mí? Quiero que hagas algo para encontrar a Dylan. Durante el programa, Cory describió a Mark como un padre ausente y negligente, mientras él intentaba desacreditarlo. Bueno, Dylan no admiraba a Mark. La relación que tenían no era lo que Dylan quería, sino lo que Mark quería. Me parece que me estás faltando el respeto, y creo que todo lo que estás diciendo son cosas que tu madre te mete en la cabeza. Estoy diciendo lo que yo pienso. Esa es mi opinión. Tú no me agradas, y te odio. Eres un padre totalmente ausente. Dijiste que Mark tiene un motivo. ¿A qué te refieres? Unos meses antes de desaparecer, Dylan halló una carpeta oculta mientras usaba la computadora de su padre. Contenía varias fotografías de Mark haciendo algo tan gráfico y perturbador que no las mostraremos aquí. ¿Las fotos son auténticas? Claro que no. Dylan estaba sentado en la cama y me dijo, ven a ver estas fotos. Y los dos quedamos horrorizados. Las imágenes que se difundieron no son reales, las editaron con Photoshop. Y yo no soy el que aparece en esas fotos, son falsas. Cuando se derritió la nieve en las montañas de Durango, se reanudó la búsqueda de Dylan. En ese momento, Mark rompió el silencio y se comunicó con Tonya Galbraith, la investigadora a cargo del caso. Según lo que nos dijo Mark, un día estaba sacando el cuatriciclo de la cochera de su casa, y en ese momento encontró la caña de pescar allí. Y eso es prácticamente imposible, porque habíamos revisado y fotografiado todo. Y realmente no sé de dónde salió, pero la caña estaba allí. Durante meses el operativo de búsqueda se enfocó en el lago ubicado cerca de la casa de Mark, pero las autoridades empezaron a creer que había mentido, para que buscaran en el lugar equivocado, y así poder asegurarse de que no encontraran a Dylan. Después de eso, Cory y su padrastro comenzaron a seguir y a investigar a Mark por su cuenta, porque querían probar que había entorpecido la búsqueda a propósito. Un día mi padrastro lo vio en la montaña temprano por la mañana. Recibí una llamada en la que me avisaron que habían visto a Mark en el camino de Middle Mountain. Y gracias a eso nos enfocamos en esa zona. En cuanto apareció la pista de la montaña, comenzó la búsqueda intensiva. En ese momento, hacía 7 meses que Dylan estaba desaparecido, pero Elaine y Cory no habían perdido la esperanza. ¿Crees que está vivo? Tengo que mantener la esperanza por Dylan. Soy su madre. Esto es terrible. Me cuesta concentrarme, pero no hay razón para pensar que no está vivo, y tengo esperanzas. Necesitamos que regreses a casa, y te traeremos de vuelta cueste lo que cueste. Ahora todos debemos ser fuertes, hijo. Estamos unidos para encontrarte. Siempre intenté mantener la esperanza, porque sentía que si yo la perdía, todos los demás también.
Pero como madre, en el fondo de mi corazón sabía que eso no iba a terminar nada bien. El presentimiento de Elaine se cumplió. No había pasado ni una semana desde que estaban buscando en la montaña, cuando encontraron algo desesperanzador. Ha terminado la búsqueda de Dylan Redwine, el adolescente que estaba desaparecido en Colorado, pero no tuvo el final que todos esperaban. Solo puedo decir que sentí una tristeza inmensa. ¿Cómo había podido hacerle algo así? Aún recuerdo su risa. A veces pienso que esto es bastante irónico. Porque se preocupaba más por los demás que por él mismo. Dylan era especial. Era único. Y sé que habría hecho grandes cosas en su vida. Estuvo solo 13 años con nosotros. Pero hizo de este mundo un lugar mejor. Y dejó huellas en muchas personas. Y sigue haciéndolo, incluso hoy en día. Es inevitable. Cuando sucede algo así, solo piensas en los buenos momentos. Por suerte fueron muchos, pero todo esto es difícil y doloroso. Porque me duele despertar cada día y saber que él ya no está aquí. Sin dudas es muy difícil aceptar que solo hallamos eso, pero lo encontramos. Hallaron una camiseta, un calcetín y un tenis, pero lo más importante fueron 4 huesos de una pierna cerca del camino de Middle Mountain, a menos de 2 kilómetros de donde el esposo de Elaine había visto a Mark la semana anterior. La policía no tenía pruebas sustanciales en contra de él, pero sus sospechas crecieron luego de este hallazgo. Soy la investigadora Tonya Galbraith. Esta es una llamada telefónica a Mark Redwine. Hola, habla Mark. Hola, soy Tonya. Hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien, ¿y tú? No tienes ni puta idea. Me cagaste la vida. Todo esto es un... ¿Estás ebrio? No, para nada. Entonces, ¿por qué me hablas así? ¿Quieres saber? Te hablo así porque parece que no eres capaz de analizar las cosas en profundidad y no puedes ver más allá. Me dijo que no me dejara influenciar por una persona sociópata. Y también me dijo que las mujeres solamente somos buenas para una cosa y que no se refería a cocinar y limpiar. Seré sincero contigo, no creo que seas capaz de manejar una situación así. ¿En serio? ¿No te parece increíble que hayamos encontrado restos en la montaña? ¿En el medio de la nada? Solo hallaron el 2% de los restos de Dylan. Eso no significa que lo hayan encontrado, ¿entiendes? Lo encontramos. Y ahora sabemos que está muerto. Si no hubiéramos buscado en la montaña, no lo sabríamos. Así que haber hallado el 2% de los restos de Dylan significa que lo encontramos. Me gustaría encontrar el resto de su cuerpo, pero al menos sabemos qué le pasó. Sabemos que ya no está aquí. Hay novedades en el caso de Redwine. Con el objetivo de descubrir la verdad sobre Mark, Tonya volvió a ver el episodio del programa del Dr. Phil con Corey y Elaine. Buscaba un motivo para el crimen, pero terminó encontrando mucho más. ¿Puedes hacer una prueba con el polígrafo? ¿Ya lo hiciste con la policía? Claro que sí. ¿Cómo salió? Bueno, la verdad es que hubo algunos problemas con los resultados finales de la prueba del polígrafo. Me dijeron que no la pasé, y luego me dijeron que no había sido concluyente. Tonya sabía que Mark no había pasado la prueba del polígrafo, pero las autoridades solo usan estas pruebas para establecer sospechas, porque no se pueden utilizar como evidencia para los juicios. Sin embargo, en un segmento exclusivo que se transmitió otro día, Mark volvió al estudio después de que el Dr. Phil le pidiera realizar otra prueba para descartarlo como sospechoso de una vez por todas. Al principio dudó, pero terminó aceptando. Ayer Mark estaba nervioso y necesitaba procesar las cosas. Dijo que estaba dispuesto a hacer la prueba, pero no quería sentirse presionado. Yo quiero que esté totalmente cómodo, porque nuestro objetivo es obtener respuestas sinceras. Así que le di tiempo para que procesara todo, y luego lo invité aquí a los estudios de Paramount para hacer una prueba con el polígrafo con el experto Jack Trimarco. Me dijeron que Mark ya está aquí en el estudio, así que estoy preparando todo para poder comenzar. Creo que ya está todo listo para empezar con la prueba. Hagámosla. Quisiera pedirle al camarógrafo si puede retirarse. Terminaremos en 1h30. Pero después de 20 minutos, Mark quiso abandonar la prueba. No pudimos terminar, porque Mark dijo que no se sentía bien para continuar con la prueba del polígrafo. Me contó que anoche no pudo dormir bien. Solamente durmió unas 3 horas, y además tomó media botella de whisky. Así que no se siente bien para realizar esta prueba hoy. En ese momento, todos creían que Dylan aún estaba vivo. Y ni el Dr. Phil ni Jack Trimarco podían creer que Mark se negara a hacer la prueba que podría servir para el caso. Creo que deberías estar haciendo hasta lo imposible para realizar la prueba con el polígrafo ahora mismo. Todos sabemos que fuiste la última persona que vio a Dylan antes de que desapareciera. Yo no estoy de acuerdo.
Este hombre ha hecho 3.500 pruebas con el polígrafo a lo largo de su carrera y creo que jamás ha vivido una situación como esta. ¿Tienes idea de cuántos padres con hijos desaparecidos se han negado a hacer una prueba con el polígrafo? ¿Sabes cuántas personas hicieron lo mismo que tú? Ninguna. Tú eres el único que se negó, Mark. Tonya ahora había confirmado que Mark estaba mintiendo. No solo le había ido mal en la prueba, sino que también se había negado a hacer otra. A pesar de que no tenía pruebas, estaba convencida de que era culpable y no era la única. En los últimos minutos del segmento, el Dr. Phil explotó contra el padre de Dylan y mostró un nivel de enojo pocas veces visto en su larga carrera en televisión. Leí algunas de las cosas que dijiste, ¿sabes? Dime algo, Mark. ¿De verdad crees que ayer no nos enfocamos lo suficiente en la búsqueda de Dylan? No puedo creer lo que dices. Oye, no puedes decir eso cuando dediqué 2 horas de un programa que se transmite en televisión nacional a intentar encontrar a tu hijo. Y tú no moviste un dedo para ayudarnos, porque no hiciste absolutamente nada. Y encima te atreves a criticar lo que estamos haciendo. Estoy aquí porque quiero encontrar a tu hijo, y sinceramente no me importa en absoluto si yo no te agrado, o si no te gusta mi programa. La verdad es que lo único que me importa es hallar a ese niño. Así que si tienes información sobre dónde está Dylan, debes decirlo ahora mismo. ¿Sabes dónde está Dylan? No lo sé. Si eres inocente, te estamos haciendo un gran favor. Lo siento. Esta situación me tiene muy mal. Durante los 2 años siguientes, Tonya usó todos los recursos de su oficina para recolectar las pistas necesarias para acusar a Mark. Después de que se hallaron los restos, consiguió una orden para llevar a un equipo de investigación de la escena del crimen a su casa. Pero todo acabó cuando un excursionista encontró el cráneo de un adolescente con signos de traumatismo en Middle Mountain. Apenas vi ese cráneo, simplemente supe en el fondo de mi corazón que era de Dylan. No tenía ninguna duda al respecto. Los forenses confirmaron que el cráneo era de Dylan, y esa confirmación contradecía nuevamente la versión de Mark, quien dijo que su hijo podría haber sido asesinado por un cazador por accidente. Tengo una teoría. Es posible que Dylan haya estado corriendo, quizás porque estaba huyendo de algo y se haya metido en el bosque. Tal vez lo confundieron con un animal y le dispararon. No sé. Estamos trabajando en el caso. Esa teoría no era nada creíble para Christian Champagne, el asistente del fiscal que ayudaba a Tonya en el caso. El hecho de que Mark haya intentado usar esa historia del cazador demostraba que mentía y que había engañado a la policía. Los investigadores dicen que el niño de 13 años fue asesinado. El caso de Dylan pasó de ser una muerte en circunstancias sospechosas a catalogarse como homicidio. Y además, Mark se convirtió en sospechoso por primera vez desde la desaparición de su hijo. Se convirtió en sospechoso en 2015 y pensé que el caso iba a avanzar, pero no pasó nada. Y en 2017 cambiaron muchas cosas en el condado de La Plata. Christian Champagne fue elegido fiscal del condado. De repente, tomó el cargo uno de los únicos hombres que aún creía que el caso podía resolverse. Tonya y Christian llevaban casi 5 años recopilando pruebas en ese momento. Inmediatamente, el nuevo fiscal priorizó el caso en el condado de La Plata. El nuevo fiscal logró que el caso avanzara y decidió convocar a un juicio por jurado para ver qué determinaba. Le dije a la familia que confiara en nosotros y que teníamos un largo camino por recorrer, pero les aseguré que haríamos justicia por Dylan. El día del juicio, el jurado acusó a Mark de asesinato en 2º grado y de maltrato infantil. Se emitió una orden de arresto y la policía lo detuvo en una autopista estatal de Washington ese mismo día. Yo creo que Mark estaba bastante seguro de que nunca íbamos a presentar cargos en su contra y de que jamás encontraríamos pruebas para incriminarlo. Así que pensó que podría salirse con la suya. Tengo una orden de arresto por asesinato para ti. Creo que estaba realmente sorprendido y conmocionado cuando lo arrestamos. Ya era hora de que arrestaran a esa basura. En Colorado se necesita premeditación para el asesinato en 1er grado, y la fiscalía no pudo probar que Mark haya planeado matar a Dylan. Pero Tonya y Christian pensaban que el asesinato de Dylan había ocurrido a causa de un evento muy específico, que había tenido lugar unos meses antes de su desaparición, cuando Dylan y Cory descubrieron el perturbador secreto de su padre. Según nuestras fuentes, el adolescente de 13 años encontró varias fotografías bastante comprometedoras de su padre en su computadora. Esas fotografías son muy perturbadoras y muestran un tipo de fetichismo realmente repugnante. En el juicio, le pidieron a Elaine que leyera los últimos mensajes de texto que había intercambiado con Dylan. Leí esos mensajes muchas veces. ¿A qué se refiere?
Pero incluso después de 9 años, la madre de Dylan no podía leer esos mensajes sin quebrarse. Y como si eso fuera poco, la defensa intentó desacreditarla frente al jurado, porque ella había sugerido que Mark podía ser sospechoso en el programa del Dr. Phil. Siempre sostuve que Mark tuvo algo que ver en la desaparición de Dylan. Y usted se lo dijo a muchas personas. Sí, así es. Bueno. No hace falta que continúe. Ya saben su respuesta. Elaine era una madre que estaba destruida porque su hijo había sido asesinado. Y tratar de atacarla y difamarla en el juicio no fue beneficioso para la defensa. Pero el testigo clave en el juicio fue Cory, quien por años ocultó la historia detrás de las fotografías de Mark para que Champagne pudiera utilizarla en el juicio. ¿Ama a su padre? Sí. ¿Y cómo se siente ahora? Todavía lo amo, pero es complicado. No lo sé. Ojalá no tuviera que estar aquí. ¿Dylan utilizó la computadora del acusado en algún momento? Sí. ¿Encontró algo en la computadora? Así es. ¿Puede explicarle al jurado lo que encontró? No incluiremos los detalles y te aconsejamos que no las busques por tu cuenta, pero las fotos de Mark son realmente desagradables. Eran muy fuertes para un niño de 13 años como Dylan, e incluso para Cory, que tenía 16. Lo que vi en esas fotografías es algo que jamás en la vida me hubiera imaginado. Y nunca hubiera pensado que mi padre podría hacer algo así. Ese día, después de ver las fotografías, le dije a Dylan que teníamos que guardar ese secreto entre él y yo. Pero hace 9 años, la noche del 18 de noviembre, la frustración de Dylan se apoderó de él. No paraba de discutir con Mark y le envió un mensaje a Cory esa noche, para contarle sobre la ira de su padre. Habían tenido una discusión en la que mi papá le dijo a Dylan que mi madre y yo no éramos un buen ejemplo para él, y mi hermano detestaba que no lo escucharan. Entonces siempre se aseguraba de hacerte saber cómo se sentía. Era honesto y directo. Podía sentir la frustración y el enojo de Dylan cuando me pidió que le enviara las fotos. En un mensaje me dijo, quiero mostrarle lo que realmente es. Quería que Mark supiera cómo lo veíamos. La defensa rápidamente trató de evitar que Cory contara más detalles, y alegó que las fotos estaban editadas y que la persona que se veía no era Mark. Champagne sabía que eso pasaría, entonces mostró un video del programa del Dr. Phil, en el que el conductor logró que Mark admitiera que las imágenes eran reales. No es cierto. ¿Quieres decir que alguien falsificó esas fotos? ¿Tú crees que alguien entró a tu casa para hacer eso? Claro que no. Yo mismo falsifiqué esas fotos y las dejé allí a propósito. ¿Había alguna razón para que Mark falsificara esas fotos para usted o para Dylan? No. Elaine y Cory están seguros de que Dylan no quería herir a su padre y solo deseaba respaldar su argumento. El fiscal Champagne no le mostró las fotos al jurado para dañar la imagen de Mark, ni para añadirle más morbo al juicio. Al igual que Dylan 9 años atrás, él solo necesitaba respaldar su argumento. Mostramos las imágenes con un propósito muy específico y concreto, que era demostrar que había un conflicto y un posible motivo para que Mark atacara a Dylan. Una vez que se determinó el motivo, Champagne examinó las pruebas físicas recopiladas por Tonya Galbraith durante esos años. El jurado quiere ver pruebas contundentes de que este hombre mató a su hijo. En medio del tribunal, el fiscal mostró muebles y tablas del piso ensangrentados que la policía había obtenido en la última visita a la casa de Mark en el año 2015. Presentamos todo para que el jurado pudiera ver la disposición, las distancias y las pruebas reales que habíamos obtenido. Había sangre en los sofás de la casa de Mark, pero también pudimos encontrar sangre en el piso y en la mesa de centro. Y estamos 100% seguros de que pertenece a Dylan Redwine. Después de 6 horas de debate, el jurado decidió declarar a Mark Redwine culpable de todos los cargos. Me cuesta recordar a un acusado convicto que haya mostrado tan poco remordimiento por su comportamiento delictivo. Cory fue el último en pasar al estrado y dio una declaración breve pero impactante. No puedo traer a Dylan de vuelta, solamente puedo recordarlo, y eso no lo puedo cambiar. Pero puedo contarle al mundo cómo un joven de 13 años se animó a enfrentarse a su padre de 50, y le dijo todas las cosas que lamento nunca haberle dicho. Dylan es mi héroe, y con 13 años demostró una madurez que Mark jamás tuvo en su vida. Estoy orgulloso de Dylan y de sus convicciones. Su nombre resonará en nuestra familia por siempre, y todos los que lo amamos seguiremos hablando de él. Para celebrar el final de la batalla legal, el Dr. Phil invitó a Elaine y Cory a su programa en 2022. En el programa de hoy estoy acompañado de Elaine y su hijo Cory.
Ellos son invitados muy especiales que regresaron después de un largo tiempo. Cuando vinieron a mi programa hace tantos años, los tres teníamos el mismo objetivo. Queríamos saber qué le había sucedido a su querido hijo y hermano Dylan. Ya han pasado casi 10 años desde ese día. Hoy sabemos que Mark Redwine, el padre de Dylan, que se sentó aquí en este estudio y dijo que no sabía nada de su hijo, fue declarado culpable de su asesinato. Lo condenaron a 48 años de prisión porque lo declararon culpable de homicidio en segundo grado y maltrato infantil. Si ustedes no hubieran insistido, creo que nunca lo habrían acusado del crimen. Yo no iba a permitir que pasara eso. Sin embargo, esos años de lucha no solo dejaron tristeza en la familia. Gracias a eso, Cory maduró y creció mucho. Hoy en día, tiene su propia familia e intenta inspirar a otras personas a superar el dolor y a fortalecerse gracias a él. Dylan era mi mejor amigo, y todo el dolor que sentí por su partida fue una motivación para mí. Ahora soy padre, y estoy muy agradecido por la familia que tengo y por poder compartir mi vida con ellos. Cuando veo lo buen padre que es Cory, me siento muy bendecida. Gracias a mi papá y a todo lo que viví, sé muy bien todo lo que no quiero ser como padre. El momento más conmovedor de esta historia fue cuando Elaine y Cory le dieron una entrevista a la prensa minutos después de la sentencia. Hablaron sobre Mark, el caso y su lucha para que se hiciera justicia. Pero una pregunta en particular reveló su fuerte determinación de honrar y celebrar la breve pero significativa vida de Dylan. ¿Cómo les gustaría que la gente recuerde a Dylan? Todos los que conocen a Dylan saben cómo recordarlo. Llenó de alegría la vida de todos y jamás lo olvidaremos. Siempre recordaré a Dylan por cómo era cuando estaba vivo. Era un niño muy brillante y poderoso. Durante estos 9 años todo el mundo se ha enfocado solo en su muerte, y eso no tiene nada que ver con su verdadera esencia. Así que siempre intentaremos que recuerden quién era Dylan realmente, y nos esforzaremos para estar lo mejor posible para que se sienta orgulloso de nosotros. Cuéntame qué pasó hoy. Corrí sumamente rápido cargando a mi hermana menor en mis brazos. Simplemente no quería que saliera lastimada o que la asesinaran. Está bien. El niño que ves aquí es Andrew Hawkins Smith de 9 años. Una hora antes de este video, Andrew llevaba una vida feliz y tenía una familia amorosa y unida. Sus padres tenían una casa de empeños en Danville, Kentucky, y recientemente habían recibido a la pequeña Naomi en la familia. Andrew estaba muy feliz de ser el hermano mayor y amaba a su hermanita más que a nada en el mundo. Pero el 20 de septiembre de 2013, la vida de la familia dio un giro perturbador cuando el niño de 9 años escuchó disparos y gritos en la tienda de sus padres. 911, ¿cuál es su emergencia? Vengan aquí de inmediato, porque estoy muy asustado. Por favor. La policía está en camino. Era 2013 en la tranquila ciudad de Danville, Kentucky. Allí vivía Andrew Hawkins Smith, donde llevaba una vida feliz con su padre Michael, su madre Angie y su hermana Naomi de 13 meses. Cuando el padre de Andrew conoció a su esposa Angie, fue amor a primera vista. Angie era una joven hermosa. Fue el primer amor verdadero de Michael. Eran muy felices juntos. La pareja era muy religiosa y Michael trabajaba medio tiempo como pastor de jóvenes en la zona. Ambos participaban activamente en la iglesia y toda la comunidad los conocía. Pero Michael no ganaba lo suficiente como pastor de jóvenes para mantener a su familia y necesitaba otro ingreso. Fue entonces cuando el pastor Alan Keith, un amigo de la comunidad eclesiástica y líder religioso, le hizo una propuesta interesante a Michael Hawkins Smith. Mike y Angie admiraban a Alan, y Andrew consideraba al señor Keith su tío. Realmente creía que lo era. El pastor Keith era conocido en la zona y predicaba en varias iglesias sobre la palabra de Dios. Pero además de eso, el pastor Keith tenía un negocio secundario, ya que dirigía y era dueño de varias casas de empeños. Normalmente, los pastores y las casas de empeños no van de la mano. Keith compraba metales preciosos, videos, CDs y cosas por el estilo. Su vida era la Biblia y las casas de empeños. El pastor Keith amaba a Dios y predicaba todos los domingos por todo el condado de Pulaski. Pero también amaba el dinero, sobre todo el oro. Bajo la dirección y orientación del pastor Keith, Mike se incorporó al negocio y comenzó a trabajar en la casa de empeños ABC Gold Games and More. Con el nuevo negocio en marcha y la llegada de la pequeña Naomi, todo iba muy bien para los Hawkins Smith, quienes disfrutaban de pasar tiempo de calidad juntos. Además, Angie y Mike decidieron educar en casa al joven Andrew, para que la familia estuviera unida incluso durante el día.
Así que Andrew, sus padres y la pequeña Naomi pasaban cada mañana en la casa de empeños de la familia. Básicamente, la casa de empeños era mi hogar. Teníamos todos los objetos típicos de una casa de empeños. Había desde juegos hasta películas. Tenía de todo. Básicamente era un patio de juegos y me encantaba. Era absolutamente increíble. Pero las cosas dieron un giro perturbador el 20 de septiembre de 2013. A las 9:17 de la mañana, un operador de emergencias de Kentucky atendió una llamada. Del otro lado del teléfono, un niño le comunicó sobre un robo en Danville. 911, ¿cuál es su emergencia? Hola. Está ocurriendo un robo. En una casa de empeños. El niño de 9 años, Andrew Hawkins Smith, le suplicó al operador que enviara ayuda. Pero mientras éste intentaba obtener más información sobre lo que sucedía, escuchó el inquietante llanto de un bebé. ¿Dónde está el ladrón? ¿Dónde está? Está aquí mismo en este momento. Los niños debían permanecer en silencio, ya que cualquier ruido podía darle su ubicación al ladrón que aún merodeaba en la tienda. Vengan aquí de inmediato, porque estoy muy asustado. Apúrense. La policía está en camino. De inmediato, el operador del 911 envió a la patrulla. Mientras el niño de 9 años seguía al teléfono, los oficiales se dirigieron al lugar sin saber con qué se encontrarían. Llegaron en tan solo 6 minutos, ya que eran conscientes de la urgencia de la situación. Intentaron abrir la puerta de la tienda, pero estaba bloqueada, así que rompieron el vidrio para poder ingresar. Cuando entré, no sabía si el tirador seguía en la escena, y era en lo único que pensaba. Pero lo primero que me llamó la atención fue una enorme mancha de sangre que había a mi derecha, en la entrada de la tienda. No importa cuántas veces hayas visto esto, absolutamente nada te puede preparar para esta experiencia. Sus peores temores se hicieron realidad cuando los oficiales descubrieron 3 cuerpos en el piso. Sin saber si el asesino seguía allí, despejaron la escena de inmediato y buscaron al niño que había llamado. Guiados por el operador, los oficiales sintieron alivio al encontrar a los 2 niños escondidos. Estaban aterrorizados pero ilesos, así que los llevaron a la estación de policía. Mientras tanto, en la casa de empeños, los policías y detectives cercaron la tienda mientras un forense examinaba los cuerpos. Era una escena difícil de analizar, ya que la tienda vendía armas y municiones, lo que dificultaba identificar las pistas. Había un cuerpo femenino cerca de la caja registradora, y también el de un hombre del otro lado del mostrador. Además, había un rastro de sangre que conducía al cuerpo de un hombre en la parte de atrás. Alguien había movido uno de los cuerpos. De esta manera, si alguien entraba por la puerta principal, no podía ver ese cuerpo. Notamos que las víctimas habían recibido varios disparos, y posiblemente les habían disparado incluso después de morir. Lo único que pudimos determinar con claridad en ese momento específico era que los casquillos que se habían encontrado en la escena del crimen parecían provenir de balas de un arma de fuego calibre 22. Charlene y Bárbara, las abuelas paterna y materna de Andrew, se dirigieron a la escena del crimen para asegurarse de que su familia estuviera a salvo y entender qué había pasado. Desde lejos vieron la cinta amarilla detrás de los autos de policía, y al acercarse a la casa de empeños, los oficiales les bloquearon el paso. La policía no nos dejaba acercarnos a la tienda. No podíamos pasar. Nos dijeron que no entráramos. En ese momento no pude contenerme. Y me derrumbé. Sabía que habían muerto. Y mi corazón se estremeció. No podía comprenderlo. No entendía qué habían hecho para merecer morir. No podía pensar en una razón por la que alguien quisiera hacerles daño. Nadie en su sano juicio lo haría porque no se lo merecían. Las primeras 2 víctimas de la entrada de la tienda fueron identificadas como Michael y Angie Hawkins Smith, los dueños de la tienda y los padres de Andrew y Naomi. La tercera víctima era Dan Smith, de 60 años, un cliente habitual de los Hawkins Smith, que solía comprar y vender oro en la zona. A primera vista, la escena parecía un robo fallido. La tienda de los Hawkins Smith era una casa de empeños, lo que la hacía atractiva para robar objetos valiosos. Sin embargo, una de las pruebas cruciales del caso refutaba esta teoría. La maleta de Dan Smith estaba en el mostrador, abierta y llena de dinero, al igual que la caja registradora. Pero un ladrón se hubiera llevado el dinero antes de escapar. Mientras continuaba procesando y analizando la escena del crimen, descubrí que todavía había más de $1000 en la caja registradora. Nadie se los había llevado. Tampoco se habían llevado las billeteras de Mike y Dan.
Esto me hizo empezar a pensar que las víctimas podrían haber sido atacadas por otra razón, y no por un robo. Los detectives estaban confundidos. No entendían qué había ocurrido. Tal vez el asesino había elegido a las víctimas específicamente. Creíamos que había sido un ataque dirigido. Tal vez fue contra Dan Smith. Dan era comprador de oro y llevaba un maletín con una gran cantidad de dinero. La esposa de Dan Smith nos informó que él solía seguir una ruta específica en determinados días de la semana. Así que iba al banco, retiraba el dinero y luego visitaba varias casas de empeños. Los investigadores fueron a la joyería Lasson Jewelers en Harrodsburg, una tienda de la ruta habitual de Dan que estaba a 19 minutos de la casa de empeños de los Hawkins-Smith. Entró cargando ese mismo maletín y comenzó a hablar con la señora detrás del mostrador. Se reía con ella y parecía sumamente relajado, así que claramente no tenía la menor idea de lo que le esperaba. Creo que ni siquiera pasó una hora después de esto. Y Dan Smith fue asesinado. No había nadie que pareciera estar prestándole atención específicamente a él. No había nada fuera de lo ordinario. Estábamos desconcertados en ese momento porque no sabíamos quién era el objetivo. Los detectives investigaron a Dan pero no obtuvieron respuestas. No tenían ningún sospechoso ni pistas sobre las víctimas. El asesino seguía suelto y ambas familias estaban de luto. La noticia sobre los asesinatos conmocionó al pueblo y a las ciudades cercanas. Nunca había pasado algo así en este pequeño pueblo. 2 niños perdieron a sus padres en un asesinato, en su casa de empeños en Danville, Kentucky, cerca de la Universidad Center College. Matt McCutcheon informó que un niño llamó al 911 y protegió a su hermana de la violenta situación. El pueblo exigía respuestas a estos trágicos asesinatos. Incluso el pastor Alan Keith, quien introdujo a los Hawkins-Smith al negocio de empeños, compartió su dolor en redes sociales y rindió homenaje a las víctimas. No pude dormir. Estoy conmocionado por la pérdida de 3 grandes personas. La tercera víctima era mi cliente de negocios y un buen amigo. La policía nos informó que aparentemente, el sospechoso del caso salió por la puerta del garaje y logró escapar por el callejón sin que nadie pudiera verlo. Si tienes información, llama a la policía de Danville al número en pantalla. Los investigadores no podían perder el tiempo ya que el asesino seguía suelto, pero aún no sabían el motivo ni tenían un sospechoso. Para ese entonces, Andrew podía ser un objetivo sin que la policía supiera por qué. Él y su hermanita estaban bajo custodia de la policía en la estación, y pronto pasarían al cuidado de sus abuelos. El pueblo aún no comprendía quién querría hacerles daño a estas familias y acabar con la vida de los padres de estos niños. Los oficiales estaban decidiendo su próximo paso hasta que recibieron una llamada con una pista prometedora. Me metí en Facebook y leí que hubo homicidios en una casa de empeños en Danville, Kentucky, y de inmediato me preocupé, porque pensé que un amigo mío llamado Alan Keith todavía era el dueño de esa tienda. Así que lo llamé. Cuando empecé a hablar con él, la conversación se tornó bastante rara. En cuanto nos mencionaron el nombre de Alan Keith, comenzamos a investigar quién era este hombre. Estaba involucrado en el negocio de las casas de empeños, y era el dueño de una que quedaba en Somerset, Kentucky. También descubrimos que era el pastor de una iglesia pequeña en el condado de Pulaski, Kentucky. Parecía que su congregación local lo quería mucho. Aparentemente, eso era lo que tenían en común todas las personas implicadas en este caso. Todas estaban muy involucradas en la iglesia, ya sea como pastores, ministros o simplemente líderes religiosos. Keith me dijo que se sentía muy mal porque él había metido a Mike Hawkins-Smith en el negocio de las casas de empeños. En la llamada, el hombre explicó que el pastor Kenneth Alan Keith había hecho comentarios sospechosos sobre el caso. Cuando llamé a Alan, la situación se volvió aún más extraña. El pastor Keith vivía en Somerset a 50 minutos del pueblo, pero estaba en Danville el día del asesinato. El 20 de septiembre, condujo 69 kilómetros para obtener la receta de su esposa en una farmacia local que no solía frecuentar. Le pregunté si estuvo en Danville. Me dijo que había ido allí a buscar las recetas de su esposa. Alan fue muy específico con nosotros. Nos dio una descripción muy detallada de todo lo que hizo ese día. Entré en pánico porque comencé a pensar en ello, y no entiendo por qué me contó todo eso a mí. Luego me dijo que las víctimas no eran inocentes y que le habían costado mucho dinero. Los investigadores continuaron investigando al pastor Keith y revisaron sus finanzas. Pronto descubrieron que había sido el dueño de la casa de empeños, pero debido a sus deudas y malos negocios, se vio forzado a cederle la propiedad a Mike y Angie Hawkins-Smith.
Kenneth se sintió estafado. Sentía que esa casa de empeños le pertenecía. Y tenía la certeza de que Mike Hawkins-Smith prácticamente se la había robado delante de su cara. Finalmente se estaba descubriendo el motivo. Pero había un problema. Al parecer, el pastor Keith estaba comprando medicinas para su esposa cuando sucedió el crimen. Si su coartada se confirmaba y aparecía en las cámaras de seguridad, la policía debía descartarlo como el asesino. Estaba en Danville, pero en la farmacia. Yo estaba en la farmacia cuando sucedió todo esto. De inmediato mandamos a un grupo de investigadores a obtener el video de seguridad a la farmacia donde supuestamente Keith había ido a buscar las recetas de su esposa ese día. Si había estado allí durante el tiroteo, no podía ser un sospechoso. Pero luego, los policías vieron al pastor Alan Keith en las cámaras de seguridad de la farmacia a las 9:24 de la mañana, 8 minutos después de los asesinatos. Era imposible que estuviera en dos lugares al mismo tiempo. Por lo tanto, esta coartada podía descartar al principal sospechoso por completo y descarrilar toda la investigación. Sin embargo, había una persona en quien la policía realmente confiaba para obtener más detalles sobre lo sucedido esa mañana. Era Andrew, de 9 años, quien llamó al 911 el día de los asesinatos. Tal vez Andrew podía probar que el pastor Keith estaba en la casa de empeños y no en la farmacia al momento de los asesinatos. Y así el caso podría resolverse. ¿Qué pasó hoy temprano antes de que tú y yo nos encontráramos? Bueno, te lo voy a contar. Eso me recuerda a las personas que murieron. El 20 de septiembre comenzó como un día normal. Los Hawkins-Smith llegaron a la tienda y la abrieron a las 9 de la mañana. Andrew comenzó a jugar en un rincón mientras sus padres preparaban el negocio para ese día. A los pocos minutos entró un cliente. Era Dan Smith, el hombre del oro. Mientras el papá de Andrew hablaba con Dan, Angie tenía en brazos a Naomi cerca de la caja registradora. El hombre del oro era un cliente habitual. La interacción entre Mike y él era normal y cotidiana, así que Andrew siguió concentrado en su juego. El niño tenía tiempo libre entre las sesiones de estudio con su mamá, y lo usaba para probar los nuevos juegos de la tienda. No mucho tiempo después de eso, un hombre entró a nuestro comercio. En ese momento, yo noté que lucía bastante raro. De repente, sacó un arma de fuego. Empezó a elevar la voz y gritó, «¡Todos al piso!». Sí, eso dijo. Y le hicimos caso, porque por supuesto, estábamos aterrorizados. Andrew, su mamá y su hermana estaban asustados y se escondieron en un rincón. Observaron en secreto y horrorizados cómo el intruso disparó su arma 8 veces. Para el niño de 9 años, estos sonidos extraños eran dardos. En medio del caos, miró directamente a su padre y presenció su último aliento. Mi papá decía, «Detente por favor». Empezó a rodar por el piso hasta que no pudo seguir moviéndose. Y se detuvo. Luego el atacante se dirigió a Dan. En ese momento, Angie se dio cuenta de lo que le iba a suceder y el intruso comenzó a acercarse a ellos. Ella y sus hijos eran las siguientes víctimas. En un acto final de valentía, Angie se dirigió a sus niños. Porque solo quedaba un escondite en la tienda. De inmediato, mi mamá me ordenó que me fuera atrás y me llevara a mi hermanita. Así que me arrastré por el suelo con ella hasta la parte de atrás de la oficina. Coloqué a Naomi cuidadosamente en el sofá, y me senté a su lado. Una vez escondido en la oficina, Andrew escuchó 4 disparos más. Luego se hizo un gran silencio y Andrew aguardó unos segundos. Él y Naomi intentaron permanecer callados, pero el niño sabía que tenía que asomarse para ver si sus padres estaban bien. Lo recuerdo bien. Me arrastré lentamente hasta llegar al umbral de la puerta. Y vi a mi madre en el suelo. Estaba sobre un gran charco de sangre. Devastado, Andrew volvió a la oficina de atrás. Parecía que él y su hermana eran los únicos con vida en la tienda. En ese momento lo único que importaba era que Naomi sobreviviera. Andrew corrió al teléfono de la oficina y llamó al 911, con la esperanza de conseguir ayuda antes de que el intruso los encontrara. Un niño de 9 años llamó al 911 y dijo que su familia había sido asesinada. Lo que el niño hizo antes de eso es desgarrador. Sí. Es increíble. Dios mío. Pobre niño. Cargó a su hermana en brazos. De inmediato, la llevó hasta la oficina de la tienda para esconderse. Y la cubrió con su cuerpo para protegerla. Es un gran niño. Es un verdadero héroe.
Él y su hermana de 14 meses no resultaron heridos. Corrí sumamente rápido cargando a mi hermana menor en mis brazos. Simplemente no quería que saliera lastimada o que la asesinaran. Gracias a la valentía y agilidad de Andrew, y a su testimonio sobre lo sucedido, la coartada del pastor Keith empezó a derrumbarse y la policía podía armar un caso en su contra. De repente, todas las pistas obtenidas después del crimen cobraron sentido. El pastor Keith tenía una minivan plateada. Justo antes y después del tiroteo, una cámara captó un auto similar rondando la casa de empeños. Y gracias al registro de la llamada de Andrew al 911 era totalmente posible que Alan Keith estuviera en ambos lugares casi al mismo tiempo. Sin esta información, el pastor Keith se hubiera salido con la suya gracias a su coartada. Era posible que fuera a ambos lugares debido a la distancia entre la farmacia y la casa de empeños. Finalmente, el 9 de octubre de 2013, 19 días después de los asesinatos, la policía tenía suficientes pruebas para arrestarlo. Y obtuvo una orden de allanamiento para su casa, una para la iglesia y otra para su casa de empeños de Somerset. Un investigador entró a la tienda del señor Alan, fingió ser un posible cliente y procedió a conversar con él. Descubrimos una caja de un dispositivo a rosca, que se podía adquirir fácilmente por internet y que podría ser usado como una especie de silenciador casero. Este descubrimiento confirmó las sospechas de los detectives sobre el uso de un silenciador, y explicaba el sonido que Andrew había escuchado cuando les dispararon a sus padres. Además, fuera de las instalaciones de la tienda, encontramos varios casquillos de balas de calibre 22. Y notamos varios disparos en un objeto. Así que creemos que estuvo practicando antes del tiroteo. En la casa de empeños del pastor Keith, encontramos casquillos de bala de calibre 22, que eran iguales a todos los que hallamos en la escena del crimen en Danville, Kentucky. Así que confirmamos que había usado la misma arma de fuego. El pastor Keith fue arrestado en su casa de empeños sin incidentes. Las familias de Andrew y de Dan Smith estaban aliviadas. El hombre que las víctimas llamaban amigo, estaba tras las rejas. Traicionó todas sus creencias, pero al final se hizo justicia. Es increíble que alguien tenga la capacidad de asesinar a 3 personas el viernes, especialmente frente a 2 niños, y que luego se pare a predicar en el púlpito de la iglesia el domingo por la mañana. Es entonces cuando te das cuenta de que un verdadero pastor no haría eso. Para evitar un juicio largo y doloroso para Andrew y su familia y los parientes de Dan, la fiscalía decidió ofrecerle a Keith un acuerdo de culpabilidad para librarse de la pena de muerte. Mientras el tribunal se preparaba para la sentencia de Keith, Andrew encontró una manera de sobrellevar su duelo, y comenzó a expresar sus sentimientos a través de dibujos e historietas. Andrew acababa de vivir un trauma inimaginable, pero logró salvar a su hermana y pedir ayuda. Sus padres siempre lo habían apoyado, y ese día demostró cuánto se parecía a ellos. Mi papá hacía que todo en la vida fuera más fácil. Sin lugar a dudas, era una persona realmente extraordinaria. A pesar de la trágica muerte de los padres de Andrew, lograron proteger a sus hijos, quienes eran lo más importante para ellos. El 26 de mayo de 2017, cuando Andrew cumplió 13 años, se finalizó el acuerdo del pastor Keith con la fiscalía. Recibió cadena perpetua sin libertad condicional. Su avaricia y sus celos ya no lastimarían a nadie más. Hoy en día, Andrew tiene una familia muy amorosa y está felizmente comprometido. Nunca nadie podrá quitarle los recuerdos o el amor de sus padres, los cuales siempre le servirán de guía para afrontar la vida. Me han dicho varias veces que soy la viva imagen de mi papá. Me parezco mucho a él. Y actúo como él. Naomi también se parece mucho a mi mamá. Estoy muy agradecido de lo que tengo. Y hoy puedo decir que, de alguna manera, siento que estoy viviendo mi vida de la misma manera que lo hacían mis padres. Ellos siempre me acompañarán y vivirán en lo más profundo de mi ser.